Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Buenas Guillermo. noches para todos. Buenas noches. Muy buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Bueno, me van a colaborar apagando los micrófonos. Voy a comentar algo primero. Viviana, ¿estás por ahí? Y si puedes grabar en audio, a petición de ustedes mismos, que me parece muy, muy importante, porque es el trabajo en los primeros 3 chakras, donde el humano está estancado, donde tenemos que hacer el trabajo. Recordemos que el humano, aquí en este planeta, están haciendo un experimento solar para resolver una guerra que hay en el cielo de hace millones de años entre unos seres reptilianos y unos humanos galácticos. Y para resolver el problema, porque no lo han podido resolver, trataron de integrar ese problema aquí en un solo cuerpo, en el cuerpo del humano. Eso es un experimento solar, llevar un animal a Dios, de animal a Dios. Entonces, para eso nos hicieron un cuerpo que tuviera 7 chakras. Los chakras son centros de energía, los que nos conectan con el mundo. Si no tuviéramos los chakras, no tendríamos conexión con el mundo. Por favor, apaguen los micrófonos. Porque de esa forma interrumpimos. Viviana, por favor, apaga los que están... Sí, ya estarán apagados. Bueno. Entonces los chakras son los que nos permiten ver el mundo hacia afuera. Es la conexión entre el mundo de afuera con el mundo de adentro, más allá de los sentidos. ¿Qué hicieron? Colocaron de los 7 chakras 3 divinos espirituales, los 3 de la cabeza, garganta, entrecejo y coronilla. Suadhisthana, Ajna y Sahasrara. Y 3 del ombligo para abajo, que son Muladhara, Suadhisthana y Manipura. No se preocupe por los nombres sánscritos. Eso hace que nosotros tengamos unos animales interiores, una naturaleza inferior y que tengamos una naturaleza divina. Eso hace que tengamos a un lado de nuestra vida siempre, siempre un Dios, ayudándonos y aconsejándonos. Y en el otro lado del hombro, un diablito. En algunos impera más uno que otro. La trampa no consiste en vencer uno, como trató la Iglesia de Occidente. Porque es que los del ombligo para abajo soportan la vida. Lo que tenemos. Sin ella no podríamos vivir, manejar los latidos del corazón, los procesos digestivos, los procesos sexuales, los procesos alimenticios, el sueño. Y los de la cabeza manejan los procesos del alma, del ser y del espíritu. Resulta que arriba hay 2 razas. Uno que manejan solo lo divino. Están por el sector de Vega, una constelación de Lira. Y otros en otro sector, por la constelación de Orión, unos que son reptoides, que son draconianos, dragones, y que no tienen, pues, como el sentimiento y el amor, y los otros no tienen lo animal. Ese experimento lo hicieron aquí, para tratar de resolver ese problema. Eso generó muchas guerras. Es la guerra que hay en el cielo, según dice el Apocalipsis, la guerra entre Miguel y el dragón. Hicieron una convocatoria de lo más selecto de la galaxia y vinimos nosotros ahí a tratar de resolver ese problema. Y eso nos ha tenido pues también en una guerra interior. No resolvamos adentro el conflicto, es lo que espera la jerarquía,
encontrar la clave para poder resolver el problema afuera. Entonces, ¿dónde estamos atascados? En los 3 chakras de abajo. El sexo, Muladhara, donde está la sexualidad, el dinero, las relaciones. El segundo, que es el centro secreto, en la mitad del abdomen, 4 dedos abajo del ombligo. Sí, donde están los instintos. Y el del ombligo, donde están las emociones. Ahí es donde está nuestro nudo. Los colores son rojo, naranja, amarillo. Y el del corazón, que es hacia donde vamos, es el verde. Si ustedes ven, es un semáforo. Rojo, naranja, amarillo y verde. Ahí está el arquetipo. Para parar o seguir en la vida, como un semáforo. Para chocarnos o no accidentarnos. Mire, ahí está el arquetipo. Pues es un tema que no toco mucho por acá, pero ya que compete al trabajo interior y que me lo han pedido, voy a tratar de hacer una síntesis de ese trabajo en estos 3 próximos días. Hoy, mañana y el lunes, porque como el Señor descansó el 7º día. O sea, el domingo no la hacemos. Sería bueno que no se perdieran ese tema. Este tema es inédito. No se encuentra en libros hasta donde yo conozco. Todo ha sido bajado del Internet galáctico. Voy a tratar de ser lo más explícito posible para todos, aún para los más neófitos. O sea, los más nuevos, los que apenas llegan y no conocen nada de estas cosas de lo espiritual. Voy a comenzar entonces con el tema de hoy. El tema de hoy va a ser redimir la Torre de Babel. Es más una introducción de todo el contexto. Que vamos a... Sí. Qué pena interrumpirte, pero en este momento acá en Houston está pasando algo muy, muy raro. O sea, ya va como 10, 15 minutos y hay rayos. No está lloviendo, no está haciendo nada, son rayos, ni siquiera es sonido, son puros rayos. Y estoy como con las veas que si ustedes pueden ver desde acá, llevan 5, 15 minutos. O sea, así va. Así. Excelente, sí lo vemos, excelente, la fiesta está. Vamos ganando la guerra. ¿En qué parte está? En Houston, Texas. Esto está, o sea, literal, llevo 15, es que por eso me salí de la meditación, llevo 15 minutos, esto no para, sigue, y sin ningún sonido. Solo Los rayos traen a... Después en la historia nos enteraremos, en el futuro. Ahora somos protagonistas. Dejemos que la tarea que están haciendo los grandes. ¿Correcto? Ok, perdón por interrumpirlo, que ahí tenía el corazón pero a 1000. No. Es interesante ver eso que está sucediendo en este momento. Sí. Porque pues hago un paréntesis para decirles que la guerra la vamos ganando. De eso estamos absolutamente. Puede que muchos no crean y crean que esto es una teoría de conspiración. Pero yo tengo información desde la década de los 80 y los 90, hace más de 30 años. O sea que para mí esto no es de ahora, ¿correcto? Y tengo información. Perdón, Meli, los rayos no suenan. Disculpa. No suenan, dice ella, pero dejemos y no nos distraigamos con eso. Sí, solo... sí, ya. Disculpen por la distracción, muchachos. Qué pena, sigamos, qué pena. No, valió el aporte porque es para que nos enteremos que están pasando cosas. Y una duda, Guillermo. Tendría que ver con, por decir, hay muchas escrituras que apuntan en el año 1561 que hubo como una guerra de las luces en los cielos. Mucha gente de la época estuvo como, vieron que hubo como, sí, como si fuera como un videojuego de láseres, pero en el espacio. Entonces decían que ellos, no sé, hay como si algo detrás que, no sé. Hablo con Michael. Sí. Estos vallejos nos están inundando. No es la primera vez, ha pasado muchas veces. Se encuentra en el Rig Veda, se encuentra en el Mahabharata,
Han habido guerras físicas, literales, entre naves cósmicas. Eso no es nuevo. Lo que pasa es que siempre nos lo han ocultado, ¿sí? Pero no quiero que nos distraigamos con eso. Como les digo, en unos 10 años todo esto va a ser historia. Y vamos a recordar, yo estuve ahí. Sí. Va a recordar cuando nos encerraron. Mire, una de las razones por la que nos tienen encerrados es porque hay un bombardeo de radiaciones de la 5G que busca que te indispongas para que puedas ir a los hospitales. Entonces, en la medida en que salgas y estés en la calle, puedes enfermarte y salir para los hospitales. ¿Qué ha buscado los patriotas, los que están luchando? Que no salgamos para que no nos contaminen y no suceda lo que les conté ayer. La saturación de hospitales y todo lo que trae el plan pues del gobierno oscuro. Pero no quiero hoy hablar de eso. Como le digo, están sucediendo muchas cosas, naves cósmicas, radiaciones del planeta, la jerarquía, los patriotas, el mismo grupo oscuro. O sea, hay una guerra fuerte. Nuestra tarea, como lo decíamos en Isaías 26, 21, 22, es quédese en la casa, que eso no es porque sí. Es para que Yahvé haga lo que tiene que hacer. Y fue escrito hace 3000 años. Entonces, vamos a parar ahí pues la interpelación para seguir con el tema que nos compete, que es el de nosotros. O sea, entrar en la frecuencia que nos permita crear la red de conciencia planetaria, que eso sí es tarea de nosotros. Y activar mi propio cuerpo, mi alma y mi cerebro para que pueda estar en este proceso, porque esa tarea no la va a hacer en la Tierra por vos. Si tú no subes la frecuencia, si tú no decides, no con decir sí, con actos, con decisiones que tomes, sino ratificas eso, entonces no vas a poder seguir con el viaje a la Tierra. Entonces eso es lo que nos compete. Eso es lo que queremos y sobre lo que ando trabajando. Vuelvo y digo, dejémosle a los grandes que hagan la tarea que tienen que hacer. Hasta las noticias que recibí hoy, todo va muy bien. Es un proceso lento que va hasta, se los dije desde el primer día, hasta mediados de diciembre, no la cuarentena. Todo el proceso de reestructuración, de recuperar la tierra para nosotros. Volviendo al tema entonces, les decía que no se pierdan esas 3 clases. ¿Por qué? Porque hoy voy a hablar de cómo redimir la Torre de Babel y qué es la Torre de Babel. Que está en la Biblia, pero que es más que eso. Como vamos a ver, la Torre de Babel tiene 4 aspectos y esos 4 aspectos tienen que ver con el sexo, el dinero, las relaciones, las instituciones religiosas y se me escapa uno, está el dinero, el sexo, y la muerte, que es lo que pienso explicar hoy como introducción. Ya mañana hablaré del dinero y el lunes hablaré de la parte del sexo, que tiene que el sexo lleva el sexo, las relaciones y el amor, que son los temas que me han venido pidiendo y que afortunadamente desde hace años venía trabajando en mi investigación para mi vida y que he montado unos talleres en torno a resolver esos nudos porque ahí es donde estamos atrancados. Muy bien. Si ponen por el chat, como le digo, estoy por el celular, entonces no tengo forma pues como de contestarles ahí, más bien al final me harían las preguntas. Sí. O enlacen, o mañana a través de mi WhatsApp me pueden hacer las inquietudes pues que queden a nivel pues del personal. ¿Qué es redimir? Voy a ir por el tema. El tema hoy es redimir la Torre de Babel. ¿Qué es redimir? Se dice que redima los puntos del éxito o los puntos de, ya las bombas también tienen puntos. ¿Qué quiere decir la palabra redimir?
Jesús vino a redimir el mundo, el Cristo. Redimir literalmente quiere decir liberar. Usted tiene unos puntos en el éxito y va a liberarlos, o sea, a quedar a paz y salvo, le pagan algo por eso. Jesús vino a liberar el mundo, no Jesús, el Cristo, que es el amor, que ya hemos hablado de eso en Semana Santa. Entonces, redimir, para hablar de redimir la Torre de Babel, se refiere a liberar. ¿Qué es la Torre de Babel? Lo que conocemos de la Torre de Babel es el mito de la Biblia. Vuelvo y repito, para los que no me han oído, porque hay gente nueva. Estas cosas no son para creerlas. Les estoy dando un punto de vista basado en 45 años de investigación en las tradiciones esotéricas a través de todas las corrientes del mundo que he podido estudiar: hinduismo, taoísmo, chamanismo, Vedanta, Edas, muchas que hemos trabajado, la ciencia misma. Las narraciones bíblicas no son solamente, de hecho algunas ni sucedieron, hechos históricos. Las narraciones bíblicas son acontecimientos energéticos, psicológicos y espirituales de nuestro camino de crecimiento y desarrollo integral del alma y del ser. En una narración, en muchas de las narraciones, están los secretos del día a día en mi trabajo interior. Algunas sucedieron históricamente, otras no, pero no dejan de ser verdades y revelaciones, a pesar de las muchas manipulaciones que le han hecho a los textos bíblicos. ¿Qué sabemos de la Torre de Babel? Dice que un pueblo se rebeló contra Dios y quiso llegar al cielo construyendo una edificación, una torre. Y como resultado, dice el mito que hay que saber entender, porque los mitos son representaciones simbólicas como los sueños que no se pueden entender literalmente. Dice el mito que entonces Dios confundió sus lenguas y que de ahí aparecieron pues las múltiples lenguas del planeta. ¿Qué es la Torre de Babel ya más allá del mito? Pues partiendo de ahí. Porque uno ve eso como un hecho histórico y yo no tengo nada que ver. Y como se va a dar cuenta, sí tenemos mucho que ver. La Torre de Babel es el camino equivocado que el humano, camino o travesía, que el humano quiere hacer para ir de la materia al cielo. De la tercera dimensión a la quinta. Decimos el equivocado porque es una travesía que no le dio resultado. Trae confusión, según el mismo mito. A través de construir un edificio, llegar al cielo, no es posible. Es lo que voy a tratar de explicar, ya que quien nos entrega este conocimiento es la ciencia cósmica. Para los que no saben, la ciencia cósmica es el máximo conocimiento que nos dejaron del legado maya, pero fue entregado por Pakal Botán en una encarnación, en la encarnación del humano José Argüelles. Él le entregaron la jerarquía, la Federación Galáctica le entregó los libros, 7 libros. Aquí tengo varios de ellos. No se consiguen en librerías, no tienen código de barras. Son unas canalizaciones que hizo la Reina Roja y ahí enseña
todo lo que es la ciencia cósmica. ¿Qué es la ciencia cósmica? Integra la ciencia material, la filosofía, el arte y la religión. Todas las ciencias, artes, filosofía, religión, tai chi, meditación, la ciencia misma, todo lo integra en un conocimiento. Esto fue entregado por la Federación Unida de Planetas. Yo conocí a este personaje, él ya desencarnó. Misteriosamente, él siempre se presentaba como miembro de la Federación Galáctica y decía un código. Ni idea yo qué era, pero cuando hablaba de ese código lo entendía como un código que tenía allá. Independiente de eso, porque cualquiera puede decir lo que quiera, por este conocimiento que entregó en estos libros, un conocimiento que una mente racional sola no es capaz de entender, porque combina las fórmulas científicas con el arte, con la filosofía y la religión, los 4 pilares del conocimiento. Él es el que nos permite entender esto, como muchas otras cosas. La constitución del prana a través de los 7 plasmas, los 7 tipos de electricidad. Cuando quiera, el que quiera puede venir aquí, le podemos conseguir esos libros, fotocopiárselos porque no se consigue. El que sea estudioso. Lo más básico es el trabajo del tiempo. Sí. Entonces vamos a ver, desde esa visión, vamos a ver lo que es la Torre de Babel y lo que nosotros tenemos que hacer ahí. Porque todos estamos afectados por esas 4 cosas. El sexo, las instituciones religiosas, el dinero y la muerte. Los 4 aspectos de la Torre de Babel. De hecho, fue con los aspectos que nos esclavizaron. Sucede que en el legado maya, después de haber evolucionado en la 3ª dimensión, que ya llegamos a su máxima evolución, el cerebro ya llegó al máximo desarrollo que puede llegar desde el punto de vista fisiológico. Entonces, ya es hora de pasar de lo físico a lo no físico a través del tiempo. El tiempo maneja todos los procesos que existen en la creación, incluyendo los procesos del alma. Por eso hacia el alma vamos a través del arte y el tiempo, porque el tiempo es arte. La vida vive creando, mire lo que hace, mire una flor, mire un árbol, mire una fruta, eso es pura obra de arte. Se hace en el tiempo. Dios crea a través del arte y el tiempo. Pero el tiempo que nosotros conocemos es falso. Nos metieron en un tiempo equivocado porque al robarnos el tiempo nos robaron el alma. Porque el tiempo es al alma lo que el agua al pez. El tiempo no es el reloj ni el calendario que nosotros manejamos. Por eso en buena hora montamos el Kinder Galáctico. Todavía tiene tiempo, los martes y los jueves. Van como 3 o 4 o 5 clases y ellas están ya en YouTube, se puede desatrasar. Lo que se ha visto es la parte filosófica del asunto para entender dónde nos encontramos y qué es lo que hay que hacer. La parte técnica, que es el manejo de los calendarios, todavía no ha empezado. Lo más probable es que empiece el próximo martes. Esa clase son martes y jueves a las 4 de la tarde por Zoom. Recuperar el tiempo es fundamental. Me toca hablar de esto porque es lo que nos permite entender. Por eso hoy hago la introducción de la Torre de Babel y donde tenemos que trabajar con esos 3 chakras que tenemos atascados nosotros.
Entonces, eso es un trabajo pues complejo, pero por eso estamos dictando ese curso. Hoy solo estoy haciendo la pequeña introducción. Resulta que lo que ustedes van a ver es solo un kinder de cómo manejar los dos básicos calendarios. El de la tercera dimensión, que es el de la luna, y el del sagrado, que es el del alma, el del sol. Que como el calendario que manejamos no es necesario entenderlo. Más sin embargo, les explicamos el porqué. Todos los procesos espirituales se hacen a través del tiempo. Y si vamos a la quinta dimensión, hay que pasar por el tiempo. Vamos de tercera a quinta. La tercera es la forma. Esta tercera dimensión, la materia. La cuarta es el tiempo y la quinta es el no tiempo, el ahora. El no tiempo, la eternidad. Que no es el tiempo en el infinito, sino el ahora. A sin hora tiempo. A prefijo sin hora tiempo. Eso hay que irlo entendiendo, pues. Solo estoy haciendo la introducción. Resulta que la Federación Galáctica, a través de este hermano, Pakal Botán, la encarnación del Pakal Botán, el astronauta maya, sí, nos dejó, como esto es un kinder galáctico, nos dejaron varios juegos. El primer juego es este. El encantamiento del sueño. Esto ya no se encuentra solo aquí en la academia y uno que otro por ahí lo puede tener. Esto lo entregaron en 1990. Con este juego, después de manejar los dos calendarios, si no maneja el calendario de la tercera dimensión, el 1328, y el del sol, no puede hacer este juego. Es un juego del alma. Porque aprendemos es jugando. Por ahora no se preocupe. Solo aprenda a manejar el tiempo. ¿Qué día es hoy? Y ya. En el calendario de la luna y en el calendario del sol. En el de la tercera dimensión y en el de la cuarta dimensión. No más. Pero con este juego va más allá. Lo que busca es que nos reconozcamos como magos de la tierra. Que nos reconozcamos como crononautas, viajeros del tiempo, que comandemos la nave tierra, que te ubiques como ciudadano planetario. Se hace a través de ese juego, sabiendo tu umbral galáctico, tu patrón del destino, tu firma galáctica. Mi firma galáctica es KIN 253, caminante del cielo, rítmico rojo, y eso ya me entrega un montón de información. Sé que pertenezco al castillo quinto, al verde. Sé dónde me encontraba en la evolución humana, me lo muestra todo eso. Esto fue diseñado por los hermanos mayores, y cualquiera lo puede calcular con solo su fecha de nacimiento. Ya entenderlo es lo que necesita estudio. Eso con el primer juego. Después vino un juego, el segundo. Ese lo entregaron por el 94. 1994. No, perdón, 1992. Se llamaba el proyecto RINRI. El proyecto RINRI era de que ya como crononauta, viajero del tiempo, como mago de la Tierra y ciudadano planetario, tenía que hacer un trabajo con mi código genético, con mi cerebro y con el cerebro de la Tierra. Y nos montamos en ese juego que empezó en el 96 hasta el 2004. Ese trabajo lo hicimos día a día durante todo ese tiempo. Por el 96 vino el tercer juego, este que ustedes ven ahí. Ese se conoce como el telectonón. Este ya, los dos primeros era un trabajo con uno, con nosotros mismos. Todo a través del tiempo y de los dos calendarios. Aquí ya este juego, porque es un juego. Los 28 días de cada luna, 28 días de cada mes, 28 días, los recorro aquí.
12 los recorro por el mundo de la materia. 12 los recorro por el mundo del espíritu. Son 22. 12 y 12, 24. Y 4, 28. Cojo el camino vertical. En este juego que se juega con 3 tortuguitas, que se juega con un cristal, que se juega día a día en cada luna, en cada mes, todos los días hace un movimiento, que hay una travesía donde me meto en el juego del cubo, que puedo después del 12, que es la materia, en vez de devolverme en la materialidad, cojo el camino espiritual a través del 13, que es el Cristo. Esto tiene toda una filosofía. En este juego está la Torre de Babel. Hay 2 caminos para ir, de la materia al espíritu. Esta es la materia, aquí estamos. Aquí. Este es el mundo del espíritu. Necesitamos venir de aquí a aquí. Hay 2 caminos. El camino normal, donde decido coger el camino del Cristo y llegar. Hay una travesía. Esto es una síntesis. Yo no pretendo que lo entiendan, solo quiero pues cómo esto fue un juego para la sociedad, para hacer un trabajo en nuestra mente de lo que tenemos que hacer. Un juego donde entonces meto una travesía que una tortuga verde, y eso todo tiene una filosofía, que es el ser guerrero que hay dentro, se mete en un juego del cubo para llegar aquí y otra vez arriba en el camino del espíritu, que es el camino del guerrero. Pero la Torre de Babel fue hacer este camino aquí. Subir directamente, que es el camino falso. Y esto, aquí están 4 sellos. Los que han conocido un poquito eso está noche, semilla, serpiente y enlazador, que son el dinero, las religiones institucionales, el sexo y la muerte. Quería mostrarles eso es un juego muy complejo, pero no se preocupen. Quería mostrarles dónde está la Torre de Babel. La Torre de Babel, como les decía, tiene que ver con el camino, la travesía humana equivocada que hicimos para ir de la materia al espíritu, de la tercera dimensión a la quinta. Y que fue cogido por el enemigo secreto, el gobierno de control mundial, que está dentro de mí y que está afuera. Afuera es una proyección de lo que tengo adentro. Para trabajarlo afuera tengo que vencerlo adentro. Y así mismo va a ser resolviendo el problema en el planeta Tierra, resolvemos el problema de la galaxia. De ahí la importancia de este planeta para el plan de la galaxia. ¿Sí? El trabajo consiste en que el enemigo secreto cogió esos 4 aspectos. El dinero. Dígame, ¿quién no está esclavizado y sometido por el dinero? Unos por escasez, otros por abundancia, pero igual atrapados. Es un tema, un capítulo aparte que una de las instructoras de esta escuela me pidió. De hecho, hago el paréntesis, ella da la clase mañana, da la clase de ir a yoga, da Kundalini Yoga, una forma de yoga más avanzadita, ¿sí? Para que estén pues activos ahí. Entonces, el dinero, las religiones institucionalizadas como instituciones, el sexo y la muerte. Esos 4 pilares. Dinero, religiones, sexo y muerte. De lo cual han hecho un negocio. De lo cual esa es la Torre de Babel que tenemos que redimir. Y es de lo que pretendo hablar en estos 3 días. Porque es un trabajo que tiene que hacer usted internamente. Así los otros lo hagan. Nadie lo puede hacer por usted. ¿Quién puede vencer el miedo a la muerte? Su tío, su mamá. ¿Quién puede comprender lo que es la muerte como proceso espiritual? Si no lo hace usted, perdió el año.
¿Quién tiene que manejar su dinero? Entendiendo que el dinero es la energía espiritual. De eso les hablaré en estos días, ¿sí? ¿Quién puede manejar la idea de su espiritualidad o religión? Mire que son cosas meramente suyas. ¿Y qué diremos de lo sexual? Y en lo sexual está la relación y el amor, porque asociamos hacer el amor con sexo. Todo eso va asociado. Ahí es donde estamos atrancados. Porque nunca nos educaron para eso. Redimir, liberar la Torre de Babel, es liberar estos 4 aspectos en nosotros. Y para eso hay que conocerlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya no es religión, ya la religión no va a servir para nada. Una simple creencia en un santo entregando su voluntad a un sacerdote, eso no. Ya es un trabajo espiritual, un trabajo personal, en su mente, en su corazón, en su alma. ¿Lo haces o no lo haces? Es tu decisión, no es una cuestión de creencias. ¿Experimentas a Dios? ¿Lo sientes o no lo sientes? Dios no necesita intermediarios. ¿Qué padre necesita intermediarios para hablar con su hijo? Y siempre nos pusieron intermediarios y eso no se necesita hoy. Entonces necesitamos redimir los 4 pilares de la Torre de Babel, que en lo maya es la noche, el sello número 3, semilla, serpiente, el número 5, semilla el número 4, serpiente el número 5 y enlazador de mundos, el número 6. El dinero, las religiones, el sexo y la muerte. Redimir es liberar eso a través del conocimiento. Necesitamos hacer ese trabajo. Hablemos un poquito de la muerte, del último. Nos hicieron cogerle miedo a la muerte, porque nos desconectaron de los mundos espirituales. Una de las tareas de las religiones institucionalizadas, todas las religiones institucionalizadas, la del montón, la de la manada, buscaba que nos desconectáramos del espíritu. Todas las personas, sobre todo mujeres, que eran sensibles, que tenían experiencia con los mundos invisibles, con los mundos espirituales, fueron asesinadas como brujas. Se hicieron 3 cruzadas para abolir toda conexión con lo espiritual. Y lo espiritual se subyugó a la religión. Nos desconectaron del mundo del espíritu. Entonces quedamos atrapados en el cuerpo y nos hicieron creer que Dios era un juzgador y que nacíamos pecador. Nacíamos pecadores y por bien que nos manejáramos, no empatábamos siquiera. Nunca alcanzábamos el cielo, nos pusieron a los santos inalcanzables. Le quitaron lo humano. Jesús veía, reía, comía, dormía, le daba sueño, bostezaba, jugaba con los niños, tenía un perro, cocinaba, sentía tristeza. Un humano común y silvestre. Ese era el propósito. Que un Dios, siendo Dios, podría estar con todas esas limitaciones que tiene un humano. Hasta el Papa y a los santos les da quillo, mal olor en el jundillo. Es parte de la limitación. Pero nos los pusieron pues que no ríen. El camino del cielo nos lo pusieron amargado, mientras más doloroso, cuando si el cielo es felicidad, debe ser el camino de las fiestas, las mujeres y el guaro. Pero nos lo voltearon todo. Tampoco es por ahí. Pero el camino de la bebida y todo eso tiene que ver mucho con eso. Por ahí tengo unas conferencias de Navidad en torno a eso. Entonces la muerte nos hicieron cogerle miedo.
Y aquí éramos pecadores, entonces ahí está pues que pecadores, y si nos moremos nos condenamos, llevaos el miedo a la muerte. Y hicieron de la muerte un negocio, ahora no podemos ni morir, ¿cuánto vale un entierro? Sí, porque hicieron todo un negocio y una parafernalia de eso. Redimir la muerte, que es el tono, el sello 6, el enlazador de mundo. La muerte lo que es una puerta que enlaza este mundo con el otro. De hecho, el Maestro Jesús, el más grande que ha pisado la tierra, dio una enseñanza grande. Nos espera, después de pasar el umbral de la muerte, algo maravilloso. Es lo que dicen los grandes. En las tradiciones esotéricas se llama la muerte la corona de los santos. Pero hasta que usted, por experiencia directa, no tenga una experiencia de salir en cuerpo astral, o sea, cuando se acueste a dormir, salir conscientemente, dejando el cuerpo durmiendo y que usted se dé cuenta que el cuerpo está ahí, que usted está afuera, eso es una experiencia astral, una experiencia espiritual, cualquiera la puede tener. El maestro Samael en el libro de Curso Zodiacal, en el capítulo de Géminis, creo que es el tercero, da como 7, 8 claves para que usted aprenda a salir conscientemente en cuerpo astral. Esas prácticas las hice hace por ahí 20 o más años y tuve la experiencia de verme en esas condiciones. Hasta que usted no experimente eso con la yoga del sueño, que lo experimente en vivo, siquiera una vez en la vida, no le pierda el miedo a la muerte. Que usted sea capaz de darse cuenta que usted no es el cuerpo, que vea el cuerpo roncando, que lo vea ahí, que usted esté afuera. Al principio a la gente le da miedo, porque empieza a sentir un montón de cosas que pasan en el cuerpo. Pero cuando supera eso, es una experiencia espiritual maravillosa. Solo así le pierde el miedo a la muerte. La muerte es una puerta, es una corona. Y así se haya manejado muy mal. Todo ese cuento del limbo, de la condenación, todo eso de que el que se suicida o que muere, yo no sé, que un montón de películas que montó la iglesia, es mentiras. Nos espera un reencuentro con el Padre. Y tuve una experiencia post-morte. La vida me ha mostrado, yo no soy ningún trascendido. Y los que están cerquita bien saben lo muy humano que soy. Que son los que solo me ven en una conferencia, por allá que me ven hablando, creen pues que orino agua bendita y cositas por el estilo, pero nada, el que está cerquita siquiera 3, 4 días seguidos se da cuenta lo muy humano que soy. Pero el cielo me ha mostrado cosas. Y una de las cosas es que tuve una experiencia post-morte. Viví todo el proceso de la muerte en una experiencia espiritual. Y es maravillosa. La experiencia de la muerte fue muy dura. Repito, una experiencia espiritual. No sucedió en lo físico. Sucedió en un estado alterado de conciencia, en un estado meditativo, pero se vive como si estuvieras viviéndolo en lo físico. La muerte fueron 4 puñaladas en el corazón. Y eso fue, fuera de ser doloroso, muy asustador. Y después de que luché, que no se dio, pues es una historia que no, ya he contado muchas veces, pero aquí no la voy a contar. Solo sé que después de ese momento traumático, cuando nadie me ayudaba, desangrándome, cuando ya pasó todo eso que dije, me mataron y me entregué, vino una experiencia espiritual tan hermosa, tan sabrosa, tan plena, que cuando terminé mi experiencia, porque yo la viví como que si la estuviera viviendo en vivo, cuando yo terminé mi experiencia dije, Dios mío, mi reacción instintiva, ni siquiera pensé, al terminar la experiencia mi reacción instintiva fue, Dios mío, si esto es morirse, me quiero morir ya. Y eso, miren la forma tan traumática como fue. Entonces, puedo dar testimonio porque he vivido esas experiencias de que la muerte es solo un paso y nos espera algo muy agradable. Empezando porque cuando lo duro es el proceso como mueras.
Y el proceso como mueras te lo ganas con el karma y con tu vida. Ese es lo duro, el proceso de cómo mueres. Pero después de que sueltas, lo que viene, lo primero, viene una sensación. Mi experiencia fue una sensación como que si una droga de plena felicidad y plenitud te embriagara cada átomo de tu cuerpo. Y por lo que he podido comprobar, no, sentir y experimentar, porque eso sí no lo viví, es que los seres más queridos que se te han ido antes vienen al reencuentro de ti. Para decirte que no temas, que estás acompañado. Entonces no tengamos, hay que redimir el proceso de la muerte. Ese es sexto sello de la Torre de Babel, el miedo a la muerte. Pero hay que ser seres espirituales, practicar. Una de las prácticas de la muerte que yo trabajo en cada clase de yoga, porque le voy a la filosofía, es el savasana. Fuera de que hace la tarea del trabajo energético, que es de lo fundamental en la parte física. Si no hacen la pausa, si no hay silencio en la música, no hay música. Ojalá entendiéramos que la yoga y las artes meditativas, por ejemplo, una arte meditativa, son música, es arte. Y la música, lo fundamental en la música son los silencios, la pausa, el vacío. Y esa pausa es la que hace el trabajo energético. Al estirar la postura y al soltarla, es en la pausa donde se hace la armonía que corrige los males del cuerpo a nivel energético. Pero a nivel filosófico, esa postura de savasana, la muerte, cantidades de gentes en los muchos grupos me agradecen año tras año porque les ayudé a soltar apegos, miedos. Todo eso es muerte, la muerte psicológica, disciplina obligatoria del camino espiritual. Sobre todo el apego, los miedos, la dependencia, la posesividad. Morir de instante en instante es posesionarme del instante presente y entrenar la gente, entrenarse en el savasana, porque no es solo soltar el cuerpo, es soltar la mente, es soltar la emoción, es soltar el sentir. Y ese soltar se hace con la respiración, entrando en el ahora. Ese es hacer el savasana. La muerte, la postura del cadáver. Estoy hablando de las claves de uno de los 4 pilares de la Torre de Babel para redimirlo y liberarlo. Cuando hacemos yoga, pero yoga, porque una cosa es la terapia, el 10%. No estoy diciendo que no sirve. Excelente, mágico. La humanidad lo necesita mucho hoy. Pero el contexto psicológico, filosófico es el 30%. El psicológico es el 30% y el espiritual es 30%. O sea que el 90% de este trabajo, de la sola postura del cadáver para redimir, es lo que te permite perderle el miedo a la muerte. No es un concepto intelectual. No es una idea. Entonces, me quedan faltando los 3 pilares que siguen. Ya hoy di las claves. En cada clase de yoga se entrega cómo redimir la muerte, cómo liberar la muerte, cómo la muerte deje de ser un problema. La muerte psicológica, ese trabajo que tenemos que hacer viviendo en el instante presente. La revisión en la noche antes de acostarme para ver qué fue lo que hice mal para corregirlo. Eso es lo que entrenamos en yoga, pero tenemos que llevarlo a la vida diaria. La muerte en marcha. Y cada vez que nos acostamos a dormir tenemos una pequeña muerte. Tenemos que ganarnos una buena muerte física, porque eso te lo ganas por dharma, por trabajo espiritual, y lo cultivas. Tenemos que cultivar una buena vejez y una buena muerte. Nadie se queda aquí. Pero eso te lo tienes que ganar, lo tienes que cultivar. Un asesino muere asesinado.
Existen las leyes de karma, dharma y todas esas cosas que equilibran el universo. Pero puedes tranquilamente acostarte a dormir y despegar este mundo de la materia. O sea, tenemos que aprender a redimir la muerte en todos esos niveles. Eso en cuanto pues a ese pilar. Me quedan faltando 3. Las religiones institucionalizadas, el sexo y el dinero. O sea, la noche, la semilla y la serpiente. No sé si tienen alguna pregunta, quiero dejar el tema ahí. Mañana hablaré de 2 aspectos de ellos para terminar el lunes con el tercero. Sí, hay una pregunta de Yadir Betancourt, dice, ¿para qué sirven los libros de José Argüelles? ¿Qué tan prácticos son? ¿Son canalizados por un medio? Sí, los entregó la esposa de Argüelles. Argüelles era la reencarnación de Pakal Botán. Los que no saben quién es Pakal Botán, era el rey de los mayas. Es el astronauta que aparece ahí en la tumba allá de los mayas, por allá en Palenque, en México. Entonces, la esposa era la reina roja. Y la reina, esa todavía está viva. Como mujer, canalizó, recibió todos esos libros y los integró. Argüelles los reorganizó y los entregó. Ahora, ¿qué entregan? El conocimiento universal, coge todo. A nivel filosófico y tiene prácticas. Tiene la yoga sincrogaláctica y la yoga holográfica. 2 tipos de yoga de las más alta energía. Habla del prana. El prana con las 7 energías, cómo lo constituye. O sea, hay que saber hasta de física cuántica, pues. Usted coge eso con el hemisferio izquierdo y no puede con ellos. Tiene que ser una mezcla de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Integra el arte y lo racional. Tiene un montón de esquemas que el que quiera los puede venir a ver y curiosear. Entonces, más o menos, pues es como la idea en torno a eso. Ahí se entregó todo. ¿Qué va a hacer eso? La plataforma para la tecnología del tiempo. ¿Qué va a manejar la tecnología del tiempo? Viajes interdimensionales, viajes en el tiempo, por hablar solo de algunas cosas. ¿Qué otra inquietud? Dice acá Alejandro Palacio sobre los arcontes en el más allá que supuestamente engañan al espíritu al morir para no dejarlo trascender. ¿Eso es cierto? Vea, el término arconte se lo inventaron ahora en Nueva Era. Realmente, arconte, la palabra arconte viene de la mitología egipcia. En todas las mitologías que he caminado, la egipcia, la persa, la chamánica, la nórdica, la hinduista, la taoísta, por todas, en la única que oigo yo, que he oído hablar, que existía en el mito, el arconte, es en la mitología egipcia, que era el barquero que llevaba las almas en el viaje al más allá, que había que darle una moneda. En Nueva Era, que han venido sacando un montón de cosas, gente con muy buena intención, sin raíces, nada más en estos días me hablaban de, cogían un salpicón de cosas y las mezclaban, y para el que no sabe le pegan una enredada con eso. Y cogían de todo un poquito, sí. Y están mezclando un montón de cosas porque no tienen ni raíces, ni conexión. Sí. La palabra arconte se la inventaron ahora en Nueva Era y están refiriéndose a una serie de seres oscuros que están ahí pues como ayudando a enredar al hombre. Pero es un término que se lo inventaron ahora, vale, pero eso no tiene nada que ver con las tradiciones. El arconte solo era uno y era el barquero que llevaba las almas de este mundo a otro y no era ni bueno ni malo, solo un viajero, un barquero. Pero el término dice, dice Luz Estela, ¿qué son las narraciones bíblicas? Las narraciones bíblicas es lo que dice, por ejemplo, cuando dicen que Jesús se quitó el látigo y expulsó a los mercaderes del templo, que llegaron los fariseos y le dijeron una moneda ahí para tentarlo, le dijeron, ¿qué debemos hacer con esto? Y él dijo, ¿de qué es? Ah, es de Roma, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Una narración histórica,
cuando cuenta, por ejemplo, que Jacob, que tenía 2 hijos, Esaú y, bueno, no me acuerdo del otro, la historia, todas esas historias bíblicas, todas es lo que son las narraciones, las historias bíblicas. ¿Qué más? Aquí Yadir no entiendo tu pregunta. Dice, ¿y si es Pakal Botán que se le metió después de abrir la tumba porque fue a morir como suicidio al tsunami de Japón? Pues morir por catástrofes naturales no es tan muerte natural, es mi cuarta pregunta. No entiendo. No entiendo. No sé si habilitas el micrófono, Yadir, más fácil y preguntas porque no. Buenas noches, ¿cómo están? Es que resulta de que donde escuché a Pakal Botán, que también es conocen a este Rodrigo, ¿cierto? Rodrigo Alarcón. Él contaba la historia de Pakal Botán, cómo fue su muerte. Y así fue la muerte de este ser. O sea, muy extraña me parece esta muerte. Y de cómo después de ir por allá a unas pirámides mayas, fue que, y abrir un ataúd, según pues me cuenta Rodrigo, que también es un estudioso de este códice maya, ahí mismo recibió pues como el nombre y dijo que ya era Balún Botán y todo el cuento, ¿sí? Entonces, ese es el conocimiento que tengo acerca de este personaje. Pero Lo ¿cuál es cual la no me ha calado muy bien, no he sido como capaz de digerir bien esa información porque me parece que es poco práctica, o sea, no le veo mucha utilidad. Gracias. Muy bien. En torno, pues más que una pregunta, estás haciendo un aporte y yo te respeto pues como tu posición. Voy a dar mi punto de vista. A ver, yo aprendí de los maestros que los árboles se conocen por los frutos. Por los frutos los conoceréis. Yo que he caminado por todos estos senderos, los que han estado cerca de mí en muchos años saben que no digo mentiras en ese sentido y que trato de ser coherente de lo que hablo con lo que digo, con lo que hago. He podido comprobar, mire, esto que les expliqué de este juego no lo explica Pakal Botán, o Argüelles, o Balún Botán. Eso lo explico yo, sacado de las raíces. Y como eso, hemos visto grandes cosas. Yo he podido comprobar muchas cosas, por eso respeto la posición de Yair. Me parece que no ha hecho el recorrido. De haberlo hecho, muchos siguieron el calendario unos añitos, pero no entraron a profundizar combinando con las artes, porque ese conocimiento sin las artes está incompleto. Yo que he hecho ese recorrido desde el 92, o sea, cerca de 30 años, como 28 años, he podido comprobar cosas de mi vida, de mi propósito, como autoconocimiento. Y he visto pues como los muchos beneficios. Soy un estudioso de la ciencia. Los que han escuchado mis conferencias por años saben de qué hablo y combino lo de la biología, lo de la ciencia, de la física cuántica, de la química. Saben que asocio siempre en mis conferencias todo eso. Y he podido comprobar la veracidad de este conocimiento. Por eso discrepo mucho de Yair en ese sentido. Me parece que le falta recorrer el camino. Ahora, en cuanto a la muerte, te voy a decir 2 cosas. No podemos evaluar eso porque son procesos kármicos que nada tiene que ver con la fruta del árbol. Si hubiéramos visto morir a Jesús en ese tiempo allá, murió como el peor de los asesinos. Si hubiéramos pasado por ahí cuando lo estaban crucificando, sin saber quién era, hubiéramos dicho, uy, ¿quién sería ese man que mira cómo lo están matando? Por hablar solo de uno. Entonces no podemos, ¿y quién más grande que Jesús? Ahora no sé
si consideran pues como Jesús el más grande. Para mí, el más grande que ha pisado la tierra. Y sé que es la encarnación de Micael, el cuerpo físico del universo que habitamos. Otro ejemplo, Facundo Cabral. Facundo Cabral, todos saben lo que es las canciones y el mensaje que entrega de vida. La vida que llevaba. ¿Y cómo murió? Avaliado como un mafioso. Entonces no podemos emitir juicios a priori. Pienso yo y es mi punto de vista. En torno a esto. Por eso digo, por sus árboles, por los frutos los conoceréis. Eso pues doy mi opinión, así como Jair da la suya. No pretendo tener la razón, doy mi argumento. Y para mí que he recorrido este conocimiento teórico y práctico, porque los que me conocen saben que soy un asiduo practicante de la meditación, de la yoga, de la runa, del tai chi, del Ching Kung y del Kung Fu como camino espiritual. O sea, he trabajado mi hemisferio derecho y también mi hemisferio izquierdo. Entonces veo pues que en este recorrido que he hecho, esto tiene peso y se lo podemos demostrar con ciencia, lo que sea, al que quiera. Entonces, pues en eso, como respeto la posición, pero me parece, ya él como ni siquiera sabía cómo había muerto Argüelles, pero como le digo, eso es irrelevante. Le puse 2 ejemplos, Facundo Cabral y Jesús, y pueden haber más, pero yo por eso no puedo evaluar eso. Muy bien, ¿qué otra pregunta? Preguntas, no, aquí ya hay comentarios de que están viendo ya DIR justamente de información de acerca del conocimiento maya, que se puede leer ahí en el chat. Listo. Bueno, entonces si no es más, nos vemos mañana. Nani Yoga, segunda escuela. Perdón, segundo sendero. Sí. Nani, una de las escuelas más, uno de los senderos más escondido y más difícil. Nani es conocimiento, lograr la unión con el ser interior, con todo lo que eres a través del conocimiento, basándose en un principio, la vivencia del efímero y fugaz instante presente, que es lo único que existe, pero que no existe. Por eso es tan escasa. El tercer camino o sendero del yoga, el karma yoga. Hacer de tu acción cotidiana un sendero. Mire que estos son senderos para lograr la unión, diferente a técnicas y escuelas que, sobre todo los americanos, son especialistas, y no tengo nada contra ellos, en producir plata, y hacen variantes todo lo que quieran y sacan escuelas y escuelas. Cada maestro saca su sendero, sí, pero, perdón, su escuela. Pero una cosa son los senderos. Está el Karma Yoga, el Nani Yoga, el Bhakti Yoga, la devoción. Viene el Laya Yoga, la meditación, el de los mantras. Viene el Kundalini Yoga, a través del manejo del Kundalini. Una de nuestras tareas es mover y despertar el Kundalini. Está el Tantra Yoga, el Agni Yoga y los 2 últimos, los que apenas se entregaron. El Agni Yoga lo entregaron apenas en el siglo XVIII-XIX. O sea, la evolución no ha parado, el universo no ha parado. Y las 2 últimas las entregó precisamente la Federación Galáctica a través de la ciencia cósmica, que son la yoga sincrogaláctica y la yoga holográfica, un trabajo ya de la yoga unida con un trabajo con el tiempo. Entonces, esos son los senderos. La clase de mañana, y esa es un poquito fuerte porque es Kundalini, trabajar la energía Kundalini que quedó atrapada en nuestro sacro coxis. De esa es la clase mañana. Quería hacer un poquito de énfasis en eso porque no todos conocen ni saben qué es eso, y hacer la aclaración entre lo que es un sendero del yoga con las escuelas de yoga. No es que sean malas, pero yo como profesor podría montar mi variante y hago una escuela, pero eso es diferente a los senderos. Cuando no hay raíces, no confundimos todo. No tenemos claridad de para dónde van las cosas. No es suficiente relajarse, no es suficiente sanar el cuerpo. Ese es el valor agregado. El camino del yoga como arte meditativa, como lo hace el tai chi, el qigong, los rituales y muchas meditaciones, es conectar con tu ser espiritual. Muy bien, ¿qué otra inquietud? Entonces, mañana hay una pregunta de Catalina
De Ángela Silva, perdón, dice, nosotros somos los ángeles caídos que hablan en Génesis. No, eso es otro paseo. Somos semillas estelares. Mire, estamos en la tercera dimensión. Eso es un tema complejo, pero le voy a dar una respuesta más o menos sintética. Estamos en la tercera dimensión. Los que vinimos aquí no somos ángeles caídos, somos semillas estelares. Y ya expliqué en estos días lo de las semillas estelares y lo que eran los niños índigo, los niños cristal y los niños arcoíris. Sucede que en la vertical, el mundo del espíritu, o sea, las dimensiones superiores, esa guerra que hay en el cielo en este momento entre los reptilianos, o sea, draconianos y reptilianos con los humanos galácticos, esa guerra es de la tercera dimensión. En la galaxia, pero es de la tercera dimensión. Y nosotros ni ninguno de ellos son ángeles caídos. Los ángeles son los hijos del Dios. O sea, seres espirituales. Por eso se dicen ángeles. Resulta que en la vertical, el mundo del espíritu, cuando habla de la vertical, ya no estoy hablando de la tercera dimensión. Estoy hablando de la cuarta, quinta, sexta y de ahí para arriba. Correcto. En el mundo de la vertical hay una rebelión también, que es la rebelión de Lucifer. Una rebelión que se presentó hace mucho tiempo. Y unos seres se le torcieron a Dios. Esos son los ángeles caídos. Es otra cosa muy diferente. ¿Les queda claro? Sí, Guille, tú que mencionaste a los reptilianos, entonces los reptilianos están en contra de nosotros o están con nosotros, porque yo Sí, diga. estuve viendo un video de Matías y él decía que los reptilianos fueron los que pues al principio de los tiempos nos pasaron toda la sabiduría y pues la imagen de los reptilianos a nosotros nos la pusieron como que son los malos. Y en verdad, pues, gracias a ellos nosotros sabemos muchas cosas. Pero entonces sí quería, pues, como... Te voy a dar mi punto de vista del asunto. Los reptilianos en la galaxia fueron sembrados en la constelación de Orión, sí, especial pues en el cinturón de Orión. Son más antiguos que los humanos galácticos en la galaxia. Y por otro rincón, la constelación de Lira, sí, se sembró al humano galáctico, pues ya que como para que entendas el asunto. Eso es una cuestión, una experiencia, un experimento que está haciendo Dios pues por allá. Los humanos galácticos no tienen cerebro reptil, o sea, no tienen instinto. Son seres muy superiores. Mientras que los reptilianos no tienen cerebro emocional. A eso me refería cuando hablaba de la guerra que hay en el cielo. Resulta que por parte del experimento que está haciendo Dios, le metieron a los más antiguos, que son los reptilianos, les metieron una creencia y llevan millones de años en la galaxia. Les dijeron, vea, el universo es de ustedes. Ustedes son los superiores. Todo lo que hay en el universo es para ustedes. Ustedes no tienen que rendirle cuentas a nadie. En el mito de la creación a ellos les entregaron eso. Mientras que en el mito de la creación a los humanos galácticos le dijeron, son puro amor, compasión, colaboración, servicio, entrega. Y mientras no se encontraron, no hubo problemas en la galaxia. Cuando avanzaron tecnológicamente a través de los millones de años y se encontraron, por las discrepancias de sus filosofías, entraron en guerra y de ahí no ha parado la guerra. Voy hacia donde te digo, hacia lo que preguntaste. Eso como para que tengamos una idea. Resulta que con la idea que tenían los reptilianos, que son los más antiguos, nosotros no somos humanos galácticos. Somos un experimento híbrido de las dos razas. De los reptilianos nos metieron el sistema límbico o el cerebro reptil, que es el soporte de la vida de este cuerpo. Y de los humanos galácticos nos pusieron el emocional. Ese es el conflicto que tenemos que resolver. Otro experimento que están haciendo. Hay un experimento en la galaxia y otro experimento solar en este planeta. Correcto. De lo que pase ahí se resolverá el problema. Entonces los reptilianos,
consideraban como cuando usted compra una finca, que usted compró la finca, no sé quién se la vendió, se consideró dueño de la tierra, suponga que sea legal, porque dicen que es legal, y si usted ve conejos allá, ¿qué? Considera que los conejos son suyos, ¿cierto? Si usted ve allá venados, considera que esos venados son suyos. Y si hay un nido de avispas, usted llega y quema ese nido de avispas porque la pica, ¿cierto? Usted, que es un ser superior, se considera dueño de todo lo que hay ahí. Igual pasó con los reptilianos en la galaxia. Nosotros éramos como avispas o como animalitos para ellos. Sí. Y nos cultivaban, nos tenían, y habían unos que nos querían, como hay gente que quiere los animales y se desbordan con los animales. Sí. A través de los millones de años y de muchos conflictos y de muchas cosas, sí, le estoy resumiendo el asunto para que lo entienda, porque es una historia larga a contar. Sí. A lo último, algunos, como muchos los que quieren los animalitos, porque somos muy inferiores, hablo de nosotros, el híbrido, sí, que venimos del animal, sí. Muchos de ellos quieren y aman a los humanos. Y ya no se los comen, porque algunos son multidimensionales y se alimentan de energías densas, y otros físicamente. Entonces, ya muchos, no. De hecho, uno de ellos fue el que hizo esta raza y nos amaba mucho. Y la serpiente de que hablan que tentó a Adán en el Edén es precisamente un reptiliano que nos entregó el conocimiento del bien y del mal. O sea, detrás hay, como le digo, hay unos que nos amaban siendo reptilianos y nos han querido y nos han hecho, ¿sí? Entonces, somos una mezcla de los dos. Entonces hay de los dos. Y en la Federación Galáctica hay reptilianos. Pero en sí, la alianza de Orión, dinoides-reptoides, es la que está en conflicto con el humano galáctico. ¿Sí? Y en su mayoría, lo que han querido es hacer mucho daño. La base del lado oscuro que hay aquí es precisamente base reptiliana sembrada desde hace milenios de años. Entonces, pues como para responderle brevemente el asunto, porque la historia es larga y compleja. Parece película de ciencia ficción, pero más ficción era donde estábamos. No sé quién más quiere preguntar. Guille, yo, Alexandra, hola. Guille, Yo también. ¿cuál es entonces el papel o qué es lo que quieren los ángeles caídos? Y junto pues con el Lucifer. Vea, la historia de Lucifer es otra película muy interesante. Les recomiendo que se estudien un libro que se llama La Rebelión de Lucifer, otra información que le entregaron a JJ Benítez. Si no lo consiguen, puedo sacarles copia al que le interese. El caso de Lucifer era que Lucifer, la estrella de la mañana, que no tiene nada que ver con la película, que es muy buena, se la recomiendo. La película de Netflix, y están haciendo como la 4ª temporada. Es excelente película, pero no tiene nada que ver con eso. Lucifer era la mano derecha del Cristo, de Micael. Y se rebeló, lanzó una rebelión contra los mandatos del Padre. La rebelión implicaba un memorándum que decía: la base fundamental de la creación es que Dios es amor y que el amor sustenta la creación. Y Lucifer, se pueden estudiar también otro libro de JJ Benítez que no es de, o sea, él lo publicó, pero también fueron otras revelaciones entregadas a él, se llama El Testamento de Juan. Con esos 2 libros pueden enterarse un poquito pues como del asunto ahí. Y pueden leerse el libro de Millo que se llama El sol que brilla en la oscuridad. Hay algo de eso en internet donde él habla del desenlace que hubo, no sé cómo lo sacó él. Lo que él entrega ahí también parece otra revelación extraterrestre. Sí, donde ya dice pues que el juicio de Lucifer ya se había resuelto. El asunto con Lucifer es que el mandato que él planteaba era que Dios era una falsedad y que Dios no era amor y que la base del universo no era el amor. Entonces eso generó en todo un sector de la creación, desde las dimensiones superiores,
un montón de seres ángeles al servicio del Creador, en este caso de Micael, y Micael es el hijo del Padre Creador. Sí, una rebelión que él tiene que conjurar. Parte de que el Cristo hubiera venido a este planeta a tener su última de sus 7 encarnaciones en este planeta, y que este planeta sea la 12ª biblioteca viviente, y que los hermanos mayores hayan convertido este planeta en una vitrina de amores, porque además del conflicto que hay en la tercera dimensión entre dinosaurianos y reptilianos con humanos galácticos, lo que buscaba todo este mismo asunto es resolver el conflicto de la 4ª vertical de los ángeles caídos, que cuando el Cristo encarnó aquí hace 2000 años, esa rebelión paró en espera de ver qué era lo que pasaba. Y casi se puede decir que esa rebelión se conjuró con el nacimiento del Cristo aquí y vivir esos procesos, porque los ancianos de los días convirtieron este planeta en una vitrina de amor. Como el problema de la rebelión de Lucifer, de los ángeles caídos, Lucifer conocía, pero los que seguían a Lucifer ignoraban eso. Cuando les dijeron que el Cristo, el propio Micael, iba a venir aquí, un planeta de paupérrimo, sí. Yo siempre comparo eso como para que la gente me lo entienda, como decir que el presidente de los Estados Unidos decida venirse de incógnito a vivir durante un tiempo a uno de los tugurios de la iguaná, camuflado sin que nadie se dé cuenta que es él. Eso es más o menos lo que era implicar la encarnación del Cristo de Micael aquí en el... Sí, pero era para conjurar él. Cuando eso, la rebelión paró en espera de qué pasaba. Y en estos 2000 años ya, pues, lo último que yo sabía era que Lucifer estaba retenido y que esperaban hacerle el veredicto. En este libro de El Dios que mora en la oscuridad, libro que recomiendo mucho, si no lo consiguen, me tocó mandarlo a traer de Europa, les puedo conseguir copia también porque yo lo mandé traer. Sí. Ahí habla como al final ya habla del resultado de ese veredicto, pues no les digo qué pasó ahí, porque ni siquiera conocen pues todo lo que pasó con la rebelión de Lucifer. Sí. Entonces, paró la rebelión y los ancianos de los días habían premeditadamente, habían organizado este planeta desde hace miles de años que fuera una vitrina de amor. Todo lo que en este planeta se mueve es por la ley del amor, por la ley del servicio. Mire, usted pide un taxi, así te cobre, el tipo te está prestando un servicio. Entonces, cualquiera, como es una biblioteca viviente en el árbol, en la planta, nosotros por nuestra miopía no vemos eso, pero cuando vas elevando tu nivel de conciencia vas viendo la fuerza del amor, actuando en cada parte de la biología, de toda la biosfera de este planeta. Entonces, estos seres que vienen, que les habían dicho que el amor era una falsedad, todos estos ángeles caídos, al ver esta vitrina de amor, quedaron pasmados y paró la rebelión. Con la venida del Cristo de Micael, se resolvió ese conflicto de los ángeles caídos. Sí. No sé si te queda claro ahí, Alexandra, pero eso la es otra verdad historia. no. O sea, la pregunta exacta es, ¿qué es lo que ellos quieren? O sea, Te estoy diciendo, el mandato básicamente era negar que Dios era amor, que él solo se movía bajo el principio del amor. Y entonces, ¿qué era lo que querían, al cambio que querían dar o enseñar? No dar a enseñar, mostrar que era una farsa, toda esa estructura jerárquica de que Micael, el Padre Universal, todos se movían bajo el principio del amor, y que el principio del amor era el principio creador del universo. Eso era lo que planteaba Lucifer. ¿Cuál es el principio de ellos? Te estoy diciendo, era demostrar no, era negar ese principio. ¿Para instaurar cuál? Para instaurar cuál. Uno de caos que no fuera el amor. Decir que todas esas parafernalia, o sea, parafernalia no, para decir que toda esa estructura que los ángeles divinos, que los seres divinos tienen, de que el Padre es la fuerza primordial, que es la fuerza que lo genera todo, que la fuerza del amor es la fuerza número 1, sí, que de ahí se derivan la fuerza del 3. Todo eso, desmantelar eso era lo que pretendía Lucifer.
Por eso, para conjurar el problema, montaron este planeta como una vitrina de amor, a nivel biológico. Lo he explicado en las conferencias de Semana Santa que por ahí les envié, cómo en cada proceso biológico natural se está presentando esa ley. Y eso lo vieron, entonces el problema se conjuró. O sea, la rebelión consistía en demostrar que Dios era una falsedad, que Dios como principio del amor era una falsedad. Bueno. Muchas gracias. No espero que estas cosas de alto voltaje les quepa en la cabeza, porque le digo que... Guille, entonces... Sí. Perdón, entonces, por decir, ellos siguen operando bajo la maldad en estos momentos, los ángeles. ¿Quiénes son ellos? Los ángeles. Sí. O sea, los de dimensiones superiores. Sí. Ellos no se basaban en lo que nosotros llamamos maldad. Esa rebelión era una rebelión de caos, de no obedecer a los principios de la creación del amor. Sí, que es la ley única del universo, del cual emana todas las demás leyes. El prana es una expresión del amor y el prana es el que sostiene la vida, es el combustible. Eso era lo que ellos estaban pretendiendo demostrar. Entonces ellos no era que encarnaran la maldad como nosotros la concebimos. ¿Correcto? Hubo rebeliones, generar disturbios, pero eso está más allá de nuestra comprensión. Alcanzamos a comprender la guerra de la tercera dimensión, los reptilianos, pero tampoco son malos. Esa es su naturaleza. Entender que la naturaleza del mal es parte del bien, o sea, que el mal y el bien son partes del creador, es algo que nos queda muy difícil comprender. Eso está en las tradiciones y hay que trabajar mucho la cábala, las raíces, para que en tu cabeza te quepa eso. No pretendo que con unas creencias de un Dios bueno y un demonio malo que nos quepa en la cabeza, que hay algo que los integra a los dos, que no es ni bueno ni malo y que es superior a ellos. Eso es muy difícil, son conceptos muy nuevos, que son muy viejos, por los que la hemos trabajado en la cábala, en el taoísmo, que lo hemos trabajado en el Vedanta, en los Edas, sí, que ya se volvió para nosotros muy simple, porque pero para poder entender eso, el cerebro tiene que caberle esa cosa, es muy pesado, sí. Entonces el concepto que nosotros manejamos de bueno y malo, eso no existe. Los mismos reptilianos que comen humanos, que matan, entonces nosotros que porque comemos pollo, pescado, somos malos. No, estamos sobreviviendo. Sí. Sí. Entonces, así como eso, hay Sí, muchas malo cosas. comer. ¿Cómo? Bueno, creo que se me fue la mano de decir cosas hoy. Guille, una última pregunta. Buenísimo. Guille, tú ahorita que estabas hablando viernes. ahorita que estabas hablando de la proyección astral, pues de salir en cuerpo astral. Cuando uno sale en cuerpo astral, ¿a qué dimensión está saliendo? La cuarta dimensión. Oh. A nivel de la física estamos hablando más o menos el mundo molecular. Es el mundo de los muertos. Allí es donde nos vemos con los muertos, en el mundo de los sueños. Entonces es peligroso salir en cuerpo astral o... El pseudoesoterismo y ocultismo dice que sí, pero en ningún momento. Igual siempre hay que cerrarse y hacer pues no. hacer el... No. Estamos protegidos siempre por un campo de fuerza. Y si nunca le va a pasar nada a tu cuerpo, porque si te asustas mucho y te van a matar, vos volvés ahí mismo y despertás. Y a nivel energético no te pueden hacer daño porque tenés un campo de fuerza. El problema es cuando tú te pones a trabajar con cosas que no manejas. Por ejemplo, espiritismo, rituales que no conoces, tabla ouija. Entonces ahí lo que haces es brechas en tu campo áurico y ahí sí te metes en problemas. Pero mientras tanto no tenés problema en experimentar y salir. ¿Y a veces la gente sale a través de droga o muy bajas frecuencias, sale a los mundos, a un astral inferior.
y se va para un mundo, para unos mundos infiernos muy demoníacos, pero aún así no tiene peligro, puede volver cuando quiera y no le va a pasar nada. Y en cuanto al cuerpo físico, pues estando acá, el cuerpo tiene que estar, pues que nadie interrumpa o sería peligroso. O estás en un estado de sueño que cualquier cosa te puede despertar. Lo que sí pasa es que hay entidades oscuras y aún humanos con poderes que ya utilizan esos poderes para molestar. Por ejemplo, hay hombres que son capaces de salir en cuerpo astral y se van, por ejemplo, a gatear las niñas y a meterle el dedo en la vagina y a copular con ellas en otro nivel. Ay, Guille, yo sentí un día que a mí se me montaron y yo no me podía mover y me manoseaban horrible. Por eso, hay algunos brujitos que hacen eso. Hay formas pues de protegerse con eso, pero entonces hay unos que se dedican a eso. Por eso ya tener ciertos poderes, cuando a mí me hablo de los poderes les digo, no se metan con eso. Los poderes son regalos que te da la vida cuando los necesitas para ayudarle a otro. Y mientras tengas mucho bestial adentro, es mejor no meterse con eso. Porque hay algunos con los poderes que se dedican a esas bobadas. Hombre, pones en esas cosas cuando hay tanta mujer por ahí en la calle necesitando platica. Sí. Pero no está protegida pues por el Van y campo. botan la carajada con ellas y no molestan a otras. Pues es mi punto de vista, sí. Claro. Entonces ese es pues como en torno a eso. Bueno, ustedes conversan muy bueno, yo los quiero mucho. Espero que no se revienten mucho por todo lo heterogéneo. No es para que crean, son entidades que se crean a través de una combinación de sexualidad con espiritualidad o rituales. Sí. O sea que usted con una simple masturbación no genera pues ese tipo de cosas. Una cosa, eso pasaba en los monasterios, estas personas que se encerraban, un monje, una monja, se encerraba a meditar, a orar, y entonces allá empezaba a copular con sus cubos, incubos, y esto en otros paseos. Porque hago la aclaración, porque si bien este compañero pues conoce la doctrina de Samael, hay gente que no la conoce. Y hay gente que ha leído, pero no tiene claro el concepto de lo que son estos elementos. ¿Cómo me limpio de sucubos, incubos y eso? Eso se encuentra mucho en cementerios, en hospitales y estos lugares donde hay mucho dolor. ¿Dónde se genera todo eso? En esas bandolas de esas comunas de las ciudades donde se combina drogas, sexo, morbo, un montón de cosas. Todo ese tipo de cosas generan muchos de este tipo de cosas. ¿Cómo lo hacemos? Limpiarnos con eso, facilito, quemando azufre. Azufre que lo consigue una papeletica en 1.000 pesos en cualquier farmacia, o echándose azufre en los zapatos. Y a sufrir. Se limpia de esos gusanos, ¿sí? ¿Para qué? Porque es verdad. Y del billete también. ¿Cómo? Y del billete también. ¿Cómo así que el billete? Sí, a sufrir. El uso del azufre también afectónicamente. Listo. Richie, ¿qué ibas a decir? ¿Para qué nos vamos? Sí, me escuchó. No, lo que te quiero yo decir ahora es que lo que ya económicamente dice, también afecta el uso del azufre. Yadir, muchas gracias por tu opinión, Yadir, muchas gracias. Lo que yo te quiero decir es que lo que ya dice es verdad. Hay personas que se dedican en viaje astral a molestar a las personas y la explicación que vos le diste es la correcta. Todo lo que vos le dijiste es verdad, porque conocí mucha gente, no amigos míos cercanos a mí, a sufrir, que ellos cogían en medio astral y se iban a molestar mujeres. Lo que ella está diciendo es totalmente cierto y lo que vos dices también es muy verdad. No, y aquí no estamos, mire, yo no estoy aquí para entrar en polémica, no digo verdades, me preguntan cosas, estoy dirigiendo un proceso pues que considero, no busco feligresía, o sea, es solo si no les parece que pues, están en todo sí, no estoy creando doctrina, sí, estoy dando unos puntos de vista para gente que está sedienta de un conocimiento, aunque no es la verdad, tengo un conocimiento que quiero compartir. Es que no me parece, Master, con todo respeto, Master, perdón, sí. Es que me parece que Yadir está polemizando algo acá